Vamos a retomar este seminario. Vale, estamos teniendo problemas con el bafle del lado izquierdo, entonces vamos a tratar de subirle un poco más, a ver si podemos. Ya el personal de Rosario nos está ayudando a solucionar el problema técnico. Hola. Entonces, para dar continuidad a este seminario, vamos a retomar una pequeña intervención que tiene preparada Natalia Cortés, más allá de las limitaciones tradicionales de la plataforma Oxford Nanopore Technologies. Entonces, por favor, Natalia, si quieres acercarte. Y continuamos. Gracias, Angelita. Bueno, retomando. Bueno, aquí esta primera parte yo voy a cubrir lo que es un poquito de la introducción a la tecnología, la introducción a la compañía, como lo general en este sentido, la diferencia entre las químicas, preguntitas básicas que necesitan hacerse cuando van a hacer sus experimentos, dónde empezar, ¿vale? Entonces, lo primero, ¿quién es Oxford Nanopore Technologies? La compañía como tal y la filosofía de la compañía es habilitar la secuenciación de cualquier cosa por cualquier persona en cualquier lugar. Eso es el principal objetivo que nosotros tenemos. Estas son unas pequeñas ejemplos de casos extremos que ya nuestros usuarios nos han aplicado. Yo diría que la primera es como un poquito la más impresionante. Están usándonos en el International Space Center, literalmente en el espacio, están usando nuestro equipo para poder secuenciar, si mal no recuerdo, es cómo afectan estos microorganismos o cómo se expresan estos microorganismos en cultivos en el International Space Center. Entonces, como que esa es la parte del estudio que se está haciendo. También se ha aplicado en el Ártico, en las capas de hielo para mirar comunidades de microorganismos. En Brasil se usó durante el periodo de Zika, en el 2014, si mal no recuerdo. Y en Ebola, en West África también lo usaron para vigilancia de Ebola. También nos encuentran en escenarios de academia, aquí como en Rosario, en laboratorio, en digamos condiciones un poco más reguladas. Y en Australia lo están también usando para secuenciación en el arrecife. Entonces también son casos particulares y casos pues, que a mí personalmente me encantan conocer. Ahora, Nanopore como tal tiene diferentes soluciones y tenemos diferentes rangos de solución, por decirlo así. Cubrimos lo que es la parte de preparación de muestra, la secuenciación como tal y parte de análisis. Hola. Vale, entonces yo voy a cubrir un poquito lo que es la primera y la segunda parte, de preparación y secuenciación. A mi compañero más tarde vamos a cubrir la parte de análisis, que ya es la parte de bioinformática. Para entender un poco más la versatilidad de la tecnología, es importante entender cómo funciona exactamente. Entonces hay diferentes características únicas de Nanopore. Lo que ustedes están viendo en pantalla es una animación de exactamente qué es lo que cada uno de estos poros está haciendo en el momento de hacer su secuenciación. Lo que hace cada poro es, o cómo funciona, es con como corrientes iónicas en las que cada poro tiene su corriente base. En el momento en que cada uno de esos nucleótidos está ingresando al poro, esa corriente se ve afectada. Entonces, esa señal, esa corriente eléctrica, ese cambio, es lo que es la detección de la base. Así es como el sistema puede detectar qué nucleótido es el que está pasando,
¿vale? Diferentes características que de pronto a las tecnologías que ya conocen. Nanopore como tal, yo diría que la ventaja mayor de Nanopore es que ustedes están trabajando directamente con el fragmento nativo. No están realizando ninguna alteración sintética, lo que quiere decir que todo ese perfil de expresión como se está en el organismo se puede ver detectado tal cual, no hay un bias. Entonces pueden eliminar la parte de PCR, que normalmente queda un tipo de bias, y pueden hacer la detección de las bases tal cual y como están expresadas, incluyendo el perfil de metilación. Entonces, si alguna base está metilada, como el tamaño de esa base es diferente, su señal también es diferente. Entonces, así es que el sistema facilita, o sea, puede ver todo exactamente cómo está en el organismo. Adicionalmente, Nanopore no tiene un límite máximo de sus fragmentos, o sea que el largo del fragmento está principalmente determinado por el largo o por el método de extracción que ustedes seleccionen. Por eso es que es súper importante, bueno, dependiendo del estudio y qué es lo que quieran preguntar, esa metodología de extracción es esencial. Si el ADN se fragmenta en el momento en que se está haciendo la extracción, así tal cual va a entrar a la membrana. Entonces, esa es una de las primeras preguntas o etapas que se necesitan como pensar, ¿no? Para que la tengan en cuenta. Por último, la secuenciación, a medida que va pasando esa secuenciación, las bases son detectadas en vivo, lo que quiere decir que ustedes tienen acceso a esa información inmediatamente. Les da la facilidad de poder hacer lo que es el real-time analysis, que es una secuenciación en tiempo real, lo que quiere decir que ustedes, no sé, tienen algún caso urgente, necesitan hacer una secuenciación, le dan 1 hora al equipo para generar los datos o media hora y dicen, bueno, voy a ver qué es lo que tengo hasta el momento. Pueden tomar esos datos, hacer su análisis correspondiente. Si ya encuentran su respuesta, pueden terminar la secuenciación hasta ahí. Si dicen, no, me hace falta un poquito más, todavía no sé, quiero darle más datos, pueden seguir la secuenciación. Entonces, esa disponibilidad de datos está ahí automáticamente. La base de todas nuestras plataformas es la misma. El poro que ustedes ven funciona para todas las plataformas y ahí lo que cambia es la capacidad que ustedes tengan del proyecto, qué es lo que necesita su proyecto. Entonces, dependiendo de las flow cells que se usen, la que usamos hoy, la que vieron hoy es la Flongo, la MinION Flongo flow cell, que es la de la mitad. Esa MinION flow cell tiene una capacidad teórica máxima de 30 a 50 gigabases, más o menos. La Flongo, que es la más chiquita, que uno de nuestros usuarios la va a usar y nos va a hablar de eso. Esa Flongo es de uso sencillo, esa no se puede lavar, pero porque también la capacidad es mucho menor. Esa capacidad es más o menos de unos 2.8 gigabases. Y la PromethION flow cell, que es la más grande que tenemos, que el equipo también es más robusto en ese sentido, pero también tenemos una versión que es la más chiquita. Esa te da una capacidad de 300 a 500 gigabases, más o menos. Entonces, por eso es importante saber cuál es su pregunta biológica, ¿no? ¿Qué es lo que quieren ver? ¿Qué es lo que quieren secuenciar? ¿Qué es lo que quieren detectar? ¿Y por qué? Bueno, digamos que Nanopore les da la capacidad de ver un poco más allá de los que ya conocen, ¿no? Las metodologías tradicionales cubren, o el sweet spot que decimos, es bastante bueno para lo que son los single nucleotide variants, y aquí me disculpo porque mis términos técnicos están en inglés. Entonces, single nucleotide variants y los indels, esas modificaciones son las que normalmente se ven bastante bien en las tecnologías pues, tradicionales. Con Nanopore pueden ver esas tecnologías y agregar información adicional, lo que son metilación, como les comentaba antes, permanece sin tocar, variaciones estructurales, ya cuando están tratando con fragmentos más largos, pues pueden ver cambios en esos genomas y el número de copias de algún gen de expresión. Entonces, toda esa información es adicional a lo que posiblemente pues, ya tienen, ¿no? O ya conocen. Tenemos métodos, la biblioteca como tal es bastante sencilla, es muy fácil de usar, como ustedes lo vieron en el video, es bastante
fácil y lo importante aquí es entender qué es lo que hace y cómo funciona, ¿verdad? Tenemos dos tipos de químicas principales. Vienen siendo lo que es ligation kits, que es la que está a mano, bueno, a mi mano derecha, y los rapid kits, que son a mano izquierda, ¿vale? Todo lo que es de química de ligation sequencing va a mantener ese fragmento intacto. O sea, el largo de ese fragmento permanece tal cual y como lo extrajeron, o en caso de que se use algún método de amplificación, si se está usando PCR, amplicor, eso, en fin, va a quedar ese fragmento tal cual y como es amplificado. Entonces, vuelvo y les digo, dependiendo de su pregunta biológica y cómo diseñen ese experimento, pues es importante mantener ese fragmento largo, ¿no? Todo lo que son químicas rápidas, que fue la que usamos aquí, va a cortar el fragmento para agregar ese adaptador que se necesita. Entonces, lo que hace este Rapid Kit es cortar y agregar. Como pueden ver, es un complejo, un transposoma, no, transposasa, creo. Bueno, es un complejo, entonces corta el fragmento y agrega esos adaptadores que ya necesitan, ¿no? Para que se pueda conectar con la proteína motor. En último, lo que el poro necesita en realidad para poder hacer esa secuenciación es esta Y azul que se ve, que es la proteína motor. Esa proteína es la que va a controlar la rapidez en la que el poro, bueno, en la que va a pasar por el poro. Entonces es la que controla y permite que pueda hacer una secuenciación. Antes me hicieron una pregunta que es importante que la tengan en cuenta. Cuando se está haciendo la biblioteca como tal, todo lo que es preparación de nanopor, o sea, todo lo que es antes de que a cualquiera de estas enzimas entren en juego, es independiente y dependen de ustedes de cómo quieran hacer ese diseño, ¿vale? Si hacen una PCR o algo así, es antes de tocar con los productos nanopor, o sea, con los químicos nanopor. Lo que hace nanopor es simplemente agregar esa proteína que necesitan al final. Lo que pase antes de que este paso entre en juego depende de ustedes, y ya por eso depende del diseño que ustedes quieran hacer del experimento, ¿vale? Lo ideal es que sea doble cadena. Tenemos lo que viene siendo el kit de secuenciación de ARN directo. La química es un poquito diferente, pero funciona. Pero en ese caso, y dependiendo dependiendo de la pregunta como tal, les recomendamos agregar esa segunda cadena por estabilidad también y por compatibilidad, pero la química de ARN puede hacerlo. Más adelante te muestro detalles, pero sí. ¿Vale? Pero sí, buen punto. Los adaptadores como tal en este kit en particular son dobles, entonces sí es necesario que sean de doble cadena. Igual que los barcodes que tenemos son de doble, entonces por eso. Y también sobre todo por la forma en que entra al poro, porque para entrar al poro se necesita, o sea, ese fragmento se separa y entra, pero también le da estabilidad a ese segundo fragmento, ese segundo cadena. Porque si pasa con RN, que tienen estructuras secundarias. Entonces, para evitar que se doblen y tapen el poro, necesita ser doble. ¿Vale? Ahora, para parte de análisis, ya cuando ustedes hacen su secuenciación y demás, nosotros tenemos una plataforma que se llama Epi2Me. Epi2Me es, digamos, un programa nanopor específicamente diseñado para, es como un click and play, le decimos. Lo que hacen, la idea es que en esta plataforma ustedes tienen un programa con unos códigos establecidos. Entonces, la parte de análisis puede que ya esté diseñada, ustedes simplemente dicen, quiero usar el workflow. El workflow viene siendo el comando, la línea de comandos que ustedes van a usar para poder hacer ese análisis. Más adelante les vamos a explicar un poquito más en detalle, pero es simplemente aquí lo menciono para que se tenga en cuenta que la parte de bioinformática está disponible, ¿vale? Más adelantico, a las 4, si mal no recuerdo, es la parte de bioinformática, entonces mi compañero va a cubrir un poquito más en detalles. Entonces, ese se lo dejo ahí.
Ahora, Nanopore es conocido, o bueno, desde que nosotros empezamos han habido muchísimos avances. Nosotros innovamos bastante rápido en ese sentido porque siempre queremos alcanzar la mejor precisión, mejor calidad, más sencillo para ustedes, ¿no? Para que en últimas el experimento que ustedes hagan sea el que mejor resultados tenga. Entonces, hace poquito hicimos una pequeña transición. Voy a cubrir un poquito esas últimas actualizaciones que se han hecho en la tecnología. Ahora, no sé si de pronto han escuchado, o puede que lo escuchen, algunos usuarios ya existentes están usando lo que es la química, el poro R9, la Flow Cell R9. Esa Flow Cell R9, cómo funciona, digamos, tiene un barril sencillo en donde cuando entra el poro, es que no tengo acá, si lo ven aquí, ahí donde está la flechita, ese es el barril, digamos, el pedacito donde se está viendo el fragmento a medida que va pasando. Entonces se lee una vez en ese sentido. Lo que hicimos fue agregar otro barril para leer el fragmento 2 veces. Entonces, ahorita lo que estás haciendo, o bueno, en esta versión que tenemos, se agrandó un poquito el barril en esa área donde se puede hacer la detección de la base. Entonces, está en teoría viendo el fragmento 2 veces. O sea, se lee 2 veces, lo que quiere decir que se está aumentando la precisión y lo que quiere decir que también facilita o funciona mucho mejor para esas zonas de homopolymers, de zonas repetitivas, en donde si ven en la gráfica se ve un poquito más que se alcanzan a cubrir un poco mejor esos huecos en el ensamble del genoma. Entonces la idea es que para finales de año ya todas las flow cells que tenemos y todo lo que tenemos va a estar utilizando la versión R10. ¿Vale? Entonces, por si aquí alcanzan a escuchar R9, R10, química anterior, nueva, en fin, es a esto a lo que nos referimos. Ahora, ¿eso qué significa a nivel datos? O sea, calidad de datos como tal. Como les digo, a lo largo del tiempo hemos avanzado. Si ven un poquito la gráfica, no tenemos un indicador. No, pero es que es difícil. No, bueno, no pasa nada. Como vemos, gracias. Como vemos en esta tabla, a medida que va pasado el tiempo, porque ya esto hablamos años, unos cuantos años, nuestro nivel de accuracy, lo que llamamos raw reading accuracy, y ojo con esto porque nosotros hablamos de raw reading accuracy, eso significa que es la lectura sencilla de un solo fragmento. A nivel un fragmento, esta es la precisión que ustedes ya tienen, ¿vale? Entonces, por fragmento, ustedes están viendo que había un avance de la precisión, ¿vale? Cuando ustedes suman lo que es el consensus accuracy, que ya viene siendo el conjunto de las lecturas de sus genomas, que ya viene siendo... ¿Es it on? Oh, I see it. Bueno, tampoco funcionó. Bueno, no pasa nada. ¿En qué me quedé? Bueno, entonces, cuando se suman esas lecturas, ese número de lecturas que se van haciendo, que es el consensus accuracy, ya entonces están incluyendo mucho más precisión en ese sentido. Entonces, ahí es cuando hablamos de lo que es profundidad. Entonces, ahí es cuando hablamos de 30x, 40x, en fin. Que en esta gráfica es bastante... ¿La pones un poquito lejos, Jorge? Perfecto. En esta gráfica lo que estamos comparando es precisamente esto, la precisión. A nivel, profundidad. ¿A qué profundidad se necesitan? ¿Qué es lo que se necesita? Que eso es lo que muchas veces nos preguntan. ¿Qué tan profundo tengo que hacer mi secuenciación? ¿Vale? Tenemos que recordar que con Nanopore ustedes están trabajando con fragmentos muchos más largos,
¿vale? La idea es que puedan maximizar ese largo del fragmento. Cuando ustedes están tratando con fragmentos largos, tienen menos piezas para el rompecabezas en ese sentido. Lo que quiere decir que por profundidad es mucho menos. Alcanzan a tener, o sea, no requieren tantas piezas para completar el panorama, ¿vale? El rompecabezas. Entonces, estos datos, digamos, que les estoy presentando es a nivel genoma completo de humano, ¿vale? Es como la referencia que normalmente se usa. A nivel genoma humano, si ustedes se dan cuenta, a partir de los 30X de cobertura se empieza a hacer lo que es el plateau. Lo que ya cada información adicional que se haga es eso, un extra, es como un poquito más de backup. Pero a 30X de cobertura ustedes ya tienen la información que necesitan a nivel genoma completo, ¿verdad? Funciona bastante similar con otros organismos. El organismo superior de la tablita, la negra, eso es una bacteria. Entonces, como ustedes pueden ver, a los 5 o 10X de cobertura más o menos ya se tenía la bacteria completa porque el genoma pues es mucho más pequeño. Entonces son cositas así como que se tienen que tener en cuenta, que no es necesario llegar a los 100, 200, 300X de cobertura porque la naturaleza de la tecnología es diferente, ¿vale? Entonces, adicionalmente a eso comparamos… dime. Hola. ¿Hay alguna fórmula, función o algo que nos permita a nosotros decir, bueno, este es el tamaño del genoma, Gracias. ¿En quién iba? Es que el micrófono me… Que hay una forma en calcular… sí, entonces, ¿habría alguna forma de hacer ese cálculo de cuál debería ser la profundidad? Porque entonces veo que, digamos, si una bacteria de 5 megas a los 10X ya está, y para un humano de 3000 estaría en 30X, entonces… ¿Habría alguna cosa así? ¿Ustedes tienen algún cálculo para eso? Cálculo como tal, no. Yo sé que es aproximado, pero ¿hay algo? Sí, cálculo como tal no, yo te diría es más que todo va dirigido a tu pregunta biológica. Entonces, si tú quieres alcanzar una cobertura, o sea, para decir si quieres ver una variante única de una base, pues capaz que de pronto te conviene subirle un poquito más. Entonces, si a los 30X, como ves, ya tienes la cobertura que necesitas, ponle unos 40 de pronto, 40 como para estar 100% seguro que ya es lo que tienes todo. A 40X ya cubres todo lo que son cambios de únicos, o sea, de A a C, cubres lo que son variaciones estructurales, cubres índices, cubres número de copias, porque ya todo eso, como estás viendo, más grandes ya son más fáciles de identificar a nivel genoma. Entonces, si tienes una cobertura, ya vas cubriendo todo lo más grandecito, ¿me explico? Entonces, depende también si tienes un genoma de referencia. Entonces, si tienes una bacteria que simplemente quieres identificar o algo así, .x de cobertura es suficiente porque tienes un genoma de referencia. Si quieres hacer un de novo sequencing que no tienes nada de referencia, dale más grande. Entonces, para que le des más información y más datos, pues como para que estés 100% seguro de lo que estás viendo, más o menos. ¿Sí se entiende? Es eso. Es más que todo, va ligado a tu pregunta biológica. ¿Por qué estás secuenciando? ¿Qué es lo que quieres ver? ¿Vale? Bueno, ahora… eso precisamente fue la comparación que ven en las tablas. Los diferentes colores son diferentes rangos de cobertura. El azul oscuro son 20X, bueno, sí se alcanzaron un poquito, son 20X, el azul clarito vienen siendo 30, el azul, bueno, casi negro son 40 y el último son 60. Entonces se hizo una comparación de esas coberturas, qué fue lo que se vio y qué es lo que no se vio. Entonces, como ustedes pueden ver, más o menos a los 30X de cobertura, las gráficas de la mitad ya se empiezan a igualar. Entonces, si subes o bajas, no es que estés comprometiendo mucha cantidad de información.
También se hizo una comparación con variaciones estructurales, que es la derecha. Gracias. Y como pueden ver, a 20x de cobertura ya se está viendo casi que todas las variaciones, porque ya, como les digo, se están viendo, son grandes. Esos fenómenos son grandes, esas modificaciones. Entonces se pueden identificar mucho más fácil. ¿Vale? Adicionalmente, se ha hecho una actualización también a lo que es el modelo de base calling como tal. El base calling es el algoritmo que te hace el llamado de datos. Literalmente traduce al llamado de las bases. Entonces es el que te está identificando cuál es esa base. Entonces pasamos a utilizar un base caller diferente que se llama Dorado, que ahorita está integrado en nuestros equipos, en Minnow. Y esto, para darles una referencia, esta tabla está mostrando en un Promethean. Promethean es uno de los equipos más grandes que tenemos. El Promethean tiene capacidad para 48 flow cells a la vez. Entonces, esas 48 flow cells de las grandes, con este nuevo base caller, se puede secuenciar más flow cells a la vez en ese equipo al tiempo. Entonces, en secuenciación simplex, son más o menos unas 38 las que se pueden hacer al tiempo. En simplex con una referencia, entonces es un poquitico menos, entonces, porque el equipo está conectado a un único servidor en ese sentido. Pero entonces el algoritmo se ha mejorado para poder maximizar esa capacidad. También se hizo la comparación en nivel cobertura o profundidad, con el modo de base call que llamamos. Nuevamente, esta parte como tal se va a cubrir un poquito más en la parte de bioinformática, pero tenemos 3 modelos de llamado de bases, que viene siendo el FAST, el High Accuracy Mode y el Super High Accuracy Mode. Entonces, dependiendo del nivel de llamado que se use, se requiere pues mayor o menor nivel computacional, ¿no? Entonces, como para darlo por referencia. Estas 2 tablas, entonces lo que están comparando es eso, el modelo de Super High Accuracy y High Accuracy. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes ven esta tabla y la tabla anterior, pues las gráficas anterior, no es mucho lo que se diferencia de un base caller a otro. No se está comprometiendo mucho, lo que quiere decir que dependiendo del experimento que ustedes tengan y cuál es su pregunta biológica, capaz que no necesitan usar ese High Accuracy Mode o el Super High Accuracy Mode, porque ya tienen la información que necesitan, ¿vale? Entonces esas son otras cositas que se tienen que tener en cuenta. Si necesitan alcanzar ese 100% de precisión, más cómputo, más demás, o si, como mencionaba antes, tienen una referencia de un genoma o algo así, donde ya un poquito menos de base calling es suficiente. Entonces, como para que se tenga en cuenta. Estos son unos par de ejemplos que quería compartir de algunas aplicaciones que se están usando en este momento. A nivel, el primero como tal fue utilizado para para diagnóstico. De hecho, el grupo está en Stanford y ellos tienen de momento el récord de secuenciación de genoma humano más rápido. Y lo que se hizo en este caso fue secuenciar un paciente que estaba teniendo inconvenientes y todos los métodos tradicionales se veían normales. Entonces lo que ellos hicieron fue secuenciar ese genoma completo lo más pronto posible, y de hecho lo que hicieron ellos fue usar la Promethean Flow Cell, Promethean de 48, utilizaron 48 flow cells completas y en 90 segundos estaban generando 1 gigabase de datos, o sea, estaban haciendo una cobertura de ese genoma. Entonces ese es el récord, en 90 segundos generaron un genoma completo. Y después lo que hicieron fue generar unos datos, después analizaron esos datos y pudieron detectar el inconveniente que estaba teniendo el paciente. Entonces, de inicio a fin, incluyendo el periodo de secuenciación, fueron 8 horas las que de inicio a fin para poder hacer, poder tratar al paciente que estaba en condiciones críticas. Otro proyecto que tenemos es NIH en Estados Unidos, NIH CARD. Ahorita están haciendo, y de pronto mi compañero aquí les puede
hacer un poquito más detalles, pero lo que ellos están haciendo es una referencia de genoma humano completo automatizado, en donde están haciendo, o lo que ellos quieren ver es metilación y para enfermedades neurodegenerativas. Entonces esa es la idea. Y adicionalmente otros usuarios en Australia lo que están haciendo es utilizar esta capacidad de poder tener baja cobertura para poder ver, lo que ellos hacen es lo que llamamos un high scan, high skim. Eso es simplemente hacer un punto 5 de cobertura y ver los datos, o sea, los genes particulares que ellos tengan presentes. Entonces, lo que ellos están haciendo es para bovinos, generan 0.5 datos de cobertura por genoma y de ahí pues sacan los resultados. Entonces, por eso es como para que se vea ese nivel de profundidad, pueden jugar con ese nivel de profundidad dependiendo pues de la pregunta biológica. Ahora, nosotros con Nanopore tenemos esta parte o esta secuenciación que se llama secuenciación duplex. Esta característica lo que hace es, en el momento en que haces tu secuenciación, tu preparación de biblioteca, perdón, tú estás agregando, no sé si recuerden, estás agregando esa proteína motor en ambos lados de esos fragmentos. Entonces, naturalmente pasa que ese fragmento, cuando se secuencia, el complemento simplemente se va, otra vez vuelve al medio. Lo que pasa naturalmente, capaz que no en el porcentaje de ahora, porque ahorita con estas últimas actualizaciones se ha mejorado, pero lo que hacen es... ok. Bueno, ahora no ven todas las pantallas, pero voy a señalar acá. Lo que hace es, ese fragmento tiene las moléculas en ambos lados, ¿verdad? Cuando termina de hacer esa secuenciación, ese fragmento que regresa al medio puede ser adoptado por un poro, entonces puede entrar en contacto con un poro directamente. Y lo que hace es, se secuencia, entonces termina secuenciando lo que es el reverse y el forward strand. Entonces hace secuenciación de ambas cadenas. Lo que cuando estás haciendo la alineación, pues es mucho mejor porque ahí alcanzas a cubrir, tienes los dos fragmentos, entonces pues tu precisión incrementa aún más. Lo que se hizo con estas nuevas actualizaciones o lo que se vio es que ese fenómeno, eso que pasa naturalmente, se puede incrementar, se puede hacer que ese duplex read suba mucho más en frecuencia, entonces genere mucho más datos duplex, que fue lo que se hizo ahorita a nivel software. Entonces lo que se ve... si ven en detalle, ese pequeño fragmento, o sea, en la gráfica, el pequeño verde, lo que se ve verde, es lo que naturalmente pasa a nivel duplex, y el azul viene siendo la lectura sencilla, solo de una cadena. Entonces lo que se hizo fue integrar ese evento en el software, y ya tienes la posibilidad, aquí donde... en esta pantallita, viene siendo lo que se ve en el momento en que haces tú la secuenciación, viene siendo ahí. En esa pantalla, eso es lo que se ve cuando estás programando tu secuenciación. Entonces, simplemente tú le dices al software, quiero que esto esté, que no esté, que se tenga en cuenta, es simplemente como activarlo y ya está. Eso vuelve y pasa. Lo que se va a hacer, que está en desarrollo en estos momentos, es una celda única para incrementar aún más eso de duplex, el high duplex accuracy. El poro, no me pregunten detalles, pero el poro va a incrementar ese evento y va a poder tener una conexión mucho más constante de ese duplex read, lo que va a hacer es que pues, sea muchísimo más fácil hacer el ensamble de genomas mucho más grandes. En este caso, estas pequeñitas vienen siendo bacterias, por ejemplo. Se pueden ensamblar muchísimo más fácil, menos cobertura porque tienes las dos cadenas. Pero también se está probando y puedes hacer secuenciación a nivel cromosoma, o sea, cromosoma completo, telomere to telomere, y de organismos pues mucho más complejos. Estas son los últimos números disponibles en ese sentido con la última
las últimas actualizaciones que se han hecho. Como pueden ver, ya casi que todas las aplicaciones están bien sobre los 99.9% o 99x%. La química, sobre todo, está a nivel Q20, de Q20. ¿Están familiarizados con referencia de Q20? Si digo Q20, ¿saben quién es? Ok, súper. Entonces ya toda la química pues está a nivel Q20 o más. Entonces ya digamos que lo que ustedes quieren hacer se puede hacer, lo pueden conseguir. ¿Preguntas hasta ahí? Are there any questions so far? Ah. ¿Puedes explicar más detalladamente y cuáles van a ser los cambios en las químicas de todas las que están asociadas a PARO? Vale, eso tiene más que ver con, aquí nos están, la pregunta fue si puedo compartir un poco más detalladamente cuáles son los cambios a nivel flow cell y a nivel química. ¿Sí? O en general. Ajá. Ok, sí. Vale. Entonces, independientemente de la flow cell como tal, porque todas las flow cells anteriormente estaban R9, entonces todos estaban usando el poro R9. Entonces, Flongo, R9 es simplemente Flongo, es la cantidad, o sea, hace referencia a la flow cell como tal, y en últimas es la cantidad de poros que hay en cada esa flow cell, que se conecta a la capacidad de la flow cell. Entonces, cuando te decimos Flongo R9, es simplemente la Flongo que está usando la versión del poro R9. Ese poro lo que va a hacer va a ser reemplazado por el R10. El R10, si te acuerdas, a ver, por aquí me vuelvo rápidamente, es el barril, el número de barril de lecturas que se está haciendo por poro. Entonces, R9 viene siendo la de arriba, es esta, que tiene solamente un barril o un canal en donde se hace la lectura como tal. Entonces, en el momento en que el fragmento entra, solo se lee en ese pedacito. Lo que estás ahorita se va a cambiar es que la R10, que es esta de abajo, se agregó otro barril, entonces se lee 2 veces el fragmento cuando está ingresando. ¿Me explico? Es simplemente eso. Esa es la diferencia entre el R9 y R10. La Flongo, la flow cell como tal, pues lo que te digo, Flongo, Minion, Promethean flow cell, lo que cambia es el poro, pero la flow cell pues permanece igual, se ve igual. Pero ustedes van a seguir vendiendo la Flongo. Sí, correcto. Vamos a seguir vendiendo, de hecho venimos en un periodo de transición desde hace un año más o menos, en donde todo se está pasando a R10. Entonces lo que es la química y todo se está pasando a la versión 14, que es la compatible con la R10. Y la idea es que a final de año ya todo quede en la R10 por simplicidad, para que sea solo una flow cell y no haya confusiones de R9, R10, química 1, 2, 3, en fin. Entonces la idea es que a final de año todo quede en R10, versión 14. Ay. ¿Vale? Dime. Pero digamos que yo tengo en el almacén unas It's Flongo saying ahora how mismo, through unas flow Flongo cells here del R9. of R9 Igual el base calling. and No, la parte de base calling, informática y todo eso permanece igual. Lo que se está haciendo es mejorar la calidad de esos datos, es simplemente eso, porque la lectura y todo lo que generas, o sea, lo que te genera esos datos, se va a mejorar. Pero lo que es el base caller, identificación y todo esto permanece igual, el software tampoco cambia. Por allá tengo 2. Gracias, sí, es en ese sentido un poquito, porque al leer 2 veces la misma base, ¿se aumenta la carga de computación? O sea, ¿hay algún...? Es la calidad. O Porque lo que hace el POR es leerlo 2 veces en ese sentido, pero te crea solo una lectura. ¿Me entiendes? sea, Como que se complementa. O sea que al final los datos son los mismos, lo que es el FASTQ, FAST5, todo esto sigue igual, solo que la calidad como tal es mejor. okay. El base caller. Pero no hay demora, digamos, en el base calling. No, está- eso es igual. Por eso también se hace lo que es la actualización del base caller. Ok. Bueno, otra cosa que ya es, digamos, con respecto a la tecnología que ustedes ofrecen con respecto al genoma humano, que es impresionante.
digamos, las competencias de ustedes, las tecnologías, por ejemplo, como PacBio, cómo se desempeñan, o ustedes qué ventaja le tendrían con respecto, por ejemplo, a otras. Ay, ay, ay. Bueno, yo estoy bias. Si tú me preguntas no, a yo mí, sé, ya yo sabes sé cuál que es la es bias, respuesta. Yo no te voy a entrar mucho en detalle en eso, porque ahí sí lo dejo para ustedes, pero la forma en la que el sistema como tal funciona es diferente. Lo voy a dejar hasta ahí. Las diferencias entre R9 y R10 no afectan para nada ni los adaptadores, ni los equipos, no afecta o tendremos que adquirir otras cosas nuevas, teniendo por ejemplo un Minion pequeño, se puede seguir usando sin problema. Sí. Y los adaptadores funcionan también. La química, sí, la química se cambió para complementar esa flow cell. Por eso la parte de los adaptadores no es algo que ustedes ven, porque la metodología como tal, el protocolo permanece igual. Ahí lo que cambia es, digamos que internamente a nivel químico, ese enzima o ese adaptador o en fin, se cambió, pero no es algo que ustedes ven como que se note, pues. ¿Me explico? La flow cell cambia el poro, la química cambia un poquito esa química como tal, pero por eso precisamente estamos haciendo esa migración a la V9, versión 14. La anterior versión era la versión 9, ahorita estamos versión 14, que es complementada a la R10. Por eso es que se está migrando todo a esa versión, a ese combo, para evitar confusión. La secuencia, al pasar 2 veces por en el caso de la R10, lo que está haciendo es redundando el dato que obtuvo en el primer paso. Claro, lo lees 2 veces, entonces como esa área de la región también se aumentó un poquito, entonces también funciona un poco mejor con las secciones repetitivas, porque entonces ya puedes ver más o menos cuántas A's o cuántas T's o cuántas G's tienes. Entonces se alcanza a ver un poco mejor. Y ya en la bioinformática no hay tampoco ningún cambio, tú obtienes tus datos. De hecho, los bioinformáticos se divierten un poquito más porque entonces ya los datos son más claros. Ok, muchas gracias. ¿A qué te refieres con divergencia? No pasa, porque el poro está diseñado para leerlo 2 veces, o sea, no es como que uno tiene un algoritmo y el otro tiene otro. Entonces, siempre que sea la misma base, pues va a ser la misma base, o sea, no hay como... No, así a ese nivel no. ¿Vale? Sigo. Ya no me queda mucho, creo, para darle el paso a nuestro primer invitado. Bueno, ahora esta parte de modificaciones, a esta parte metilación. Cuando digo modificaciones estamos hablando de metilación. Un recorderis, tengan presente que esto es lo que pasa cuando está entrando el poro al fragmento, perdón, el fragmento al poro. Es simplemente la detección de esa corriente, ¿no? Entonces, en el momento hemos hecho varios estudios y hemos entrenado al equipo, a los poros, para que aprendan a detectar esa diferencia en esas señales únicas, ¿no? Entonces, se ha hecho como unos estudios y se ha entrenado al equipo para que pueda hacer esa detección precisamente. Ahorita, hoy por hoy, en el software, a nivel software, está ya incluido lo que es el 5MC y el 5HMC. Entonces esas 2 ya están incluidas. Ahorita antes de final de año vamos a hacer otra actualización, digamos, a ese algoritmo para que ya esté incluido el 6MA. Entonces ya esas son las 3 bases que automáticamente se pueden detectar. Es bastante fácil, como les mostré antes, es simplemente en el equipo como tal, cuando ustedes están empezando a hacer esa selección de cómo va a ser el experimento, es simplemente seleccionar esta opción, hacer clic, en donde ustedes les dicen quiero o no quiero ver esa información, simplemente un clic y ya los datos empiezan a ser generados.
¿vale? Estas dos que siguen para comparar un poquito el contexto a nivel organismo. Este primero que se ve aquí fue evaluado a nivel genoma humano. Como ustedes pueden ver, digamos, el porcentaje de detección para cada una de las metilaciones es elevado, es 96, 97, 98 o más. Fue detectado. Y este siguiente es a nivel bacteria. Entonces, independiente del organismo en que se esté utilizando, esa detección se puede ver fácilmente y el sistema lo detecta. De por sí el poro no te va a hacer a menos que ustedes le digan, no va a hacer una como filtración de si es bacteria o si es humano, en fin. Él les va a leer todo lo que le pongan. Y esto es más para visualmente, así es como se ve cuando estás empezando tu experimento. Y este vendría siendo, digamos, una visual, lo que ven. De hecho, este es nuestro reporte. Is this our report view? Is this the report view that we have? Yeah, ok. Entonces, este es uno de los viewers que se pueden ver a nivel bioinformática. Y todas esas puntitos rojos son bases metiladas. Entonces, se vio claramente dónde estaban cada una. Esta es una publicación de un usuario. En resumidas, lo que ellos hicieron fue hacer la detección a nivel haploide y metilado. Entonces pudieron detectar qué haploide fue el que estaba metilado, cuál de los padres, padre y madre, o alelo. ¿Qué le dicen ustedes? ¿Alelo? Bueno, le decimos. El alelo, pudieron hacer la detección de cuál alelo es el que estaba metilado, si era padre o madre. Entonces se pudo hacer una identificación precisa de quién era el que tenía la mutación. Nivel Direct RNA Sequencing, para los que me estaban preguntando de pronto cadenas sencillas, se han hecho bastantes avances a ese aspecto también. Ahorita está en desarrollo, digamos que no está todavía comercialmente disponible, pero lo que se está haciendo es la creación de un poro único para ARN directo. Entonces, en ese caso sí va a haber una flow cell diferente, pero esa flow cell va a ser específica para ARN. Entonces se va a hacer complemento con un kit de ARN donde se ve, o sea, esa conexión del poro a ARN pues se va a poder maximizar y se va a poder generar mucho más mejor calidad de datos. De hoy por hoy el poro que se usa en las flow cells de hoy en día son buenas, sirven, si se está tratando con cDNA es bastante eficaz, funciona muy bien. Si se quiere hacer secuenciación directa de ARN, funciona, pero digamos que la calidad en ese sentido no es tan precisa o la mejor, porque el poro está diseñado para ADN. Entonces, por eso se hizo una actualización del poro y ahora el poro de esa flow cell en particular va a ser para ARN específico. Entonces, como ustedes pueden ver, RNA2, que es el grisecito, ese es el kit que tenemos hoy disponible. Más o menos tiene un raw reading accuracy de unos 93, 95%, más o menos. Y con la el nuevo kit, ahorita se ha visto que entonces ya podemos aumentar esa precisión y ya estamos viendo de 96 para arriba. Entonces, esto, y ojo acá, esto es a nivel ARN directo, cuando estamos hablando directo. Si estamos trabajando con ADN complementario o algo así, pues las flow cells que ya tenemos son suficientes. Esta parte es cuando se trabaja o hace referencia a preparación de bibliotecas con secuenciación dirigida. Si ya nos interesa ver amplicones, panel, panel o PCR, era lo que iba a decir. Entonces ya hay, digamos que 3 opciones disponibles y la opción que mejor se adapta depende de la pregunta que ustedes tengan. Si están trabajando amplicones, se hace bastante sencillo, su PCR, se agregan las proteína motor a los fragmentos y ya está.
Si se está haciendo una amplificación donde ustedes quieren, digamos, mantener ese perfil de metilación, y aquí un recorderis, si se hace PCR, normalmente se modifican esas bases metiladas. Entonces, si esa información se quiere conservar, pero también les interesa ver solo un fragmento, una pequeña porción de ese genoma, existe la posibilidad de hacer lo que es el Cas9, que simplemente se corta ese fragmento, se corta la región de interés, se mantienen esas bases metiladas y se hace la secuenciación, ¿vale? Otra metodología que es única para Nanopore viene siendo lo que es Adaptive Sampling, que es la tercera opción que se ve acá y se explica un poquito mejor acá. Entonces, Adaptive Sampling es simplemente tú le estás diciendo al equipo qué es lo que quieres secuenciar o qué es lo que no quieres que secuencie. Como tienes, recordemos que ese base calling pasa automáticamente, entonces el sistema es capaz de detectar la base a medida que va pasando por el fragmento. Si ese fragmento no corresponde a la referencia que ustedes le dan, si ustedes dicen, quiero que no me lea esto, entonces si al entrar al poro hace alineación con esa referencia que se le dio, el poro simplemente revierte la polaridad del poro, pues, se va a apagar. Yeah, running out of battery. You have a connector? Espera, no. Ya, ahora sí. Entonces, si ese sistema detecta o alinea a esa referencia que ustedes le dieron inicialmente que no quieren que lea, lo que hace el poro es cambiar la polaridad, la corriente de ese poro y expulsa el fragmento. Entonces lee 420 pares de bases antes de decir si sí o si no. Si no, simplemente extrae el fragmento y empieza a buscar otro disponible. Y esos 420 pares que se leyó inicialmente permanecen guardados. Entonces, si ustedes de pronto después de hacer esa secuenciación o ese análisis dicen, bueno, quiero ver a ver qué fue lo que leyó y que no quería que viera, esos datos están disponibles, ¿vale? Si por el contrario ustedes les dicen, solo quiero que lea esto, o si esa referencia que le dan es lo que ustedes quieren que vea, lo que hace el poro es empezar a leer esos 420 pares. Si esa referencia concuerda con esos 420 que se detectaron, continúa leyendo el fragmento. Entonces termina de leer ese fragmento y al final tienes, digamos que un set de datos filtrados en ese sentido. Entonces tienes como la opción de poder jugar un poquito con esa capacidad, ¿vale? Dime. Sí. La referencia se la das al equipo. Buena pregunta. La referencia se la das al equipo en el momento en que estás empezando esa secuenciación. No sé si se acuerdan que yo les dije, acuérdense de este pedacito que ahorita más adelante va a dar sentido cuando estaba haciendo lo del demo. Esa parte en la que me salté, digamos, en ese pedacito, se llama Adaptive Sampling. Tú lo ves ahí claramente. Tú lo que haces simplemente es agregarle una referencia. Si mal no recuerdo, ¿es it a BAM file that you use for the BER file? Exacto. Y lo que haces es darle la referencia, lo cargas al sistema y ya está. Entonces ya el sistema como tal es el que tiene la referencia. Una pregunta, dos preguntas. La primera no entiendo cuál es la diferencia de simplemente secuenciar y no hacer ese enrichment, sino, o sea, eléctricamente o químicamente no se está haciendo nada, simplemente se está dejando pasar. Correcto. No entiendo, o sea, cuál es la comparativa de porcentaje de efectividad de la secuenciación. Es un enrichment, entonces el porcentaje, o sea, como tal, depende, digamos, puedes hacer un fold de 8, 10, 20x de cobertura, porque tú estás filtrando esos datos, entonces digamos que no eliminas lo que es el PCR, por ejemplo. No tienes que hacer PCR, no tienes que hacer una preparación de la biblioteca como tal para poder hacer una secuenciación dirigida.
Entonces, eso. Pero, buena pregunta porque eso depende de tu estudio. Si te queda más fácil hacer un PCR porque solo tienes 2 o 3 genes que quieres ver y ya está, pues entonces haz el PCR. Y la segunda es, entiendo que en el MK1C la referencia que le doy, por ejemplo, para hacer el depression no puede ser mayor a 100.000 pares de bases, algo así. Correcto. ¿Cuál es el limitante si yo quiero no hacer el base calling en tiempo real en el MK1C, sino pasarlo a un portátil? Ahí ya depende, digamos que el límite del MK1 se lo da es la capacidad de cómputo del equipo como tal, porque el computador está en el MK1C. Entonces tú tienes que darle espacio para la referencia más tu secuenciación. ¿Me explico? Por Sí. eso es que el límite es ese. Pero si tú estás trabajando con cualquier otro equipo, el MK1B, de hecho el MinION o el PromethION o el GridION, esos se los da la capacidad de cómputo, se las da es el equipo que estés usando. O sea que virtualmente con una muy buena capacidad de cómputo yo puedo utilizar para el depression una referencia de gigas, de un genoma de gigas. Correcto. Sí, hay usuarios que utilizan un genoma completo de humanos Ok. y para decirle no me lea esto, quiero que vea los microorganismos que están ahí menos el de humano. Entonces, Listo, gracias. allá atrás hay otro. Muchas preguntas. Hola Nata. Bueno, en parte tenía como 2 preguntas, más o menos una ya te la había hecho. Y era, ¿qué tanta posibilidad hay de que se saturen los poros a medida de que va expulsando, leyendo 400 pares de bases, las va expulsando? Si mi genoma es, por ejemplo, una planta poliploide, yo solamente quiero cerrar el genoma de la planta, porque tengo ya, no sé, secuenciación Illumina, secuenciación PacBio, HiFi, o sea, ya es solamente cerrar algunas cosas que por la poliploidía de la planta es muy específico. ¿Qué tanta posibilidad hay, pues, en un genoma grande de planta que los poros se vayan saturando a medida que va haciendo la lectura de 400 pares de bases y va rechazando pues, las secuencias que no quiere secuenciar? Ahí yo te diría, adaptive sampling no es algo que tú quieres hacer porque o sea, no es necesario. Yo te diría, más bien piensa cómo estás diseñando el experimento. Si tú ya tienes datos y simplemente estás complementando, haz una secuenciación completa de 1 o 2X de cobertura y ya está. No tienes que hacer, si digamos lo que te faltó, por darte un ejemplo, si tienes tu fragmento aquí y lo que te faltó fue este pedacito, como te queda mucho más fácil leer este pedazo completo y simplemente conectar el pedacito que te hizo falta. Entonces, léelo a genoma completo, a menos profundidad, 1 a 2X de profundidad, y ya está. Y así tampoco corres el riesgo de no tanto saturar los poros, porque no los estás saturando, pero cuando el genoma es tan grande y solo tienes un 1% del genoma que quieres ver, es mucho lo que le vas a poner para ver ese pedacito. Y cabe la posibilidad de que tu fragmento sea de, no sé, 1.000.000, y en la referencia que tú estás viendo que quieres ver está en la mitad de ese fragmento de 1.000.000. Entonces, si solo te lee 420 pares, pierdes todo lo que ya está en ese fragmento. ¿Me explico? Entonces, en ese caso te diría más bien, piensa cómo estás diseñando el experimento. Hazlo genoma completo, hazlo con los menos números de contigs que puedas secuenciar, o sea, entre más largo mejor, y simplemente hazlo a una profundidad baja y complementalo con los datos que ya tienes. Nata, una pregunta en relación a esta metodología. Si yo quiero, por ejemplo, hacer análisis específicos de proteínas isoformas que tienen un alto parecido, un alto porcentaje de identidad, al momento de yo hacer la restricción en función del número o del ID de referencia del gen, ¿no limitaría la lectura simplemente a no ver el target? No entendí muy bien. Si meto la referencia de un gen que tiene, por ejemplo, un alto porcentaje de cobertura, o sea, alto porcentaje de similitud con otra proteína que es una isoforma, por ejemplo. Ahí yo te diría, puedes diseñar a nivel bioinformática, puedes hacer la modificación. Si sabes que tu región es esta, pero conoces un poquito más lo que está a este lado, entonces aumenta un poquito más esa lupa para que al leer esos 400 bases de pares que en verdad están aquí, pero estás viendo esto otro que está acá, no te haga la eliminación de ese fragmento
porque el fragmento está en la mitad, ¿me explico? Hay una forma en que se hace, si no estoy mal, es en, what's the program, how do you, but how, there's a program thing like the Primer Designer where you just amplify that buffer from your target. Is that what I'm understanding right? Objetivo, es lo que estoy entendiendo. Do you want to answer this question? ¿Quieres responder esta pregunta? Do you want to answer the question? ¿Quieres responder esta pregunta? Yeah. That's what I'm trying, okay, but there's, yeah. Okay, so sí, es lo que estoy bien. Entonces, lo que simplemente es diseñar un poquito más. You should design the target, amplify the target a little bit more. If you're interested in this piece, just you can enlarge the reference. Cuando vea ese fragmento, te lo va a secuenciar todo, pero pues tú ya sabes que lo que te interesa es este pedacito. Okay. ¿Sí? Everything, but you know that your interest is only that. Buenos días, una pregunta. Me gustaría que me explicaras más a fondo el uso de la tecnología Cas9 para la mejora de la eficiencia de la secuenciación. Eso por un lado. Por el otro, teniendo en cuenta que la tecnología Cas9 tiene un porcentaje de eficiencia y un porcentaje de off-targets, ¿cómo haría uno para controlar eso teniendo en cuenta, pues en mi caso que trabajo con ADN de plantas, la poliploidía de las mismas? Ahí sí ya es, a ver, tú cuando trabajas con Cas9, tú necesitas es decirle a la enzima dónde tiene que cortar. Entonces, ya ahí vendría siendo una pregunta de diseño de primers como tal. Porque entonces, si tienes o sea, esa región se repite en varias veces, si el Cas9 te va a cortar donde sea que la encuentre, más o menos. Ahí ya te diría yo, es más como que tenemos que sentarnos a ver exactamente tu caso, porque aquí hay cositas para tratar. Si quieres podemos hablar de eso más tardecito. Aquí nos quedamos. ¿Hasta cuántos genomas de referencia se pueden ingresar para el pin sampling? Los que tú quieras. Digamos, este ejemplo que ven en pantalla es un panel. Entonces lo que ellos hacen es lo que hicieron fue hacer varias referencias, pero es un archivo. Entonces es que los pongas todos en un archivo. Sin importar el tamaño, pero pues ahí sí dependiendo de la capacidad computacional. Correcto. Okay. Y pues la otra pregunta pues es más al revés de la compañera. Digamos, si el genoma que yo quiero es muy pequeño en comparación con, digamos, tengo un parásito en sangre, pues lo más que voy a tener es el genoma humano. Digamos, de tanto que el poro desecha esas lecturas, ahí sí no se va, ¿qué tanto se va? Sí se va a ver afectado porque pues el poro como tal se agota un poquito. Se agota, exacto. Ajá. Entonces puede que esa flow cell en particular ya no la puedas usar otra vez o algo así. Pero pues ahí es como que viene un tema de evaluar qué es la metodología que mejor te favorece. Si de pronto quieres PCR y te elimina tener que hacer, quemar tanto esa flow cell, porque lo que tú quieres ver es muy específico y capaz que no te interesa mucho mantener esas bases metiladas, pues entonces dale PCR. Gracias. Bueno, yo creo que por tiempo vamos a dejar hasta ahí de preguntas. Ya tienen otra. Ya había otra, pero si quieres hablamos después, ¿vale? Correcto. Ya, ahí ya viene siendo es un diseño de experimento como tal. Ya cuál es la que mejor se adapta a tu experimento. Sí, okay.
Bueno, y aquí rápidamente esta publicación en particular lo que hizo fue tomar lo que se obtuvo a nivel ARN y ADN para poder ver, ARN y ARN para poder identificar la cáncer, en cáncer, identificación de células de cáncer en pulmones. Entonces lo que hicieron fue complementar esos dos tipos de secuencias y precisamente todo lo que tiene que ver con metilación y demás para poder evaluar pues, los patrones de niveles de cáncer en el pulmón. ¿Vale? Voy a cortar hasta ahí, bueno, de hecho creo que ya hasta ahí llegué, pero era para recordarles, me termino con esto, para recordarles que con Nanopore tienen una cobertura, cubre una solución para todos los, o sea, de inicio a fin, ¿vale? Entonces, por tiempo, voy a dejarlo hasta ahí, preguntas, las hablamos después. Pero entonces quería darle paso, se supone que ya deberíamos estar yendo al almuerzo, ¿o no? ¿No? Ok, bueno, entonces vamos bien. Entonces, voy a darle paso a Angelita, que nos va a presentar a nuestro siguiente invitado. Gracias, Natalia. Bueno, estamos un tilín corridos en nuestro cronograma de actividades, pero la ventaja es que nos volvemos a acoplar al mediodía en el almuerzo donde teníamos un espaciecito de media hora, entonces estamos, yo creo que muy acorde. Entonces voy a darle paso a nuestro siguiente invitado. Nuestro siguiente invitado, Juan Fernando, es biólogo de la Universidad de Antioquia. Él es doctor del Departamento de Ecología, Evolución y Comportamiento de la Universidad de Minnesota. Sus intereses de investigación se centran en el reconocimiento de la diversidad biótica del Neotrópico, enfocada principalmente en los mamíferos. Durante su carrera ha descrito varias especies de mamíferos para la ciencia, en donde se destacan 2 especies de chuchas mantequeras endémicas de Colombia. Juan Fernando posee también amplia experiencia en evaluaciones de impacto ambiental, principalmente asociadas a grandes proyectos de generación de energía. Juan Fernando está con nosotros justamente el día de hoy y te damos la bienvenida y agradecemos justamente que hayas aceptado participar de este evento. Muchísimas gracias. Bienvenido. Sí. Bien, bueno, buenas tardes ya. Muchísimas gracias a Nanopore por la invitación y a Natalia, que siempre estuvo muy pendiente de mí para poder venir a dar esta charla. Bien, básicamente, como les dijeron, uno de mis grandes intereses tiene que ver con el descubrimiento de diversidad, caracterizaciones de las especies, es decir, cómo identificar especies o diversidad conocida y desconocida. Antes de empezar realmente a hablar de este tema, esto no nos funciona, vamos a ver. Es importante que diga que este trabajo lo he hecho en compañía de muchas personas, estudiantes de pregrado, como los vemos ahí, y otros colaboradores, estudiantes de posgrado, arriba mis estudiantes de posgrado y abajo también investigadores muy cercanamente trabajado con Maylin González y Nicolás Franco Sierra del Instituto Alexander von Humboldt, en parte de lo que voy a mostrar, pero también otros investigadores que trabajan mucho con genomas bacterianos y diversidad microbiana. Bien. Parte de lo que vamos a hablar es un poco acerca de la diversidad que tenemos en nuestro planeta. Y cuando hablamos de diversidad nos encontramos con un problema o una situación, y es que vivimos en un planeta muy diverso, hiperdiverso. Mucha de esa diversidad se concentra, y todos ustedes saben, en el cinturón tropical donde están los colores cálidos, y mucha de esa diversidad, o la mayoría, en el planeta se encuentra en el trópico americano donde nosotros vivimos. Pero este problema se viene poniendo un poco más grande, porque a pesar de que tenemos mucha diversidad,
tenemos mucha diversidad, potencial diversidad que no conocemos. En animales y plantas, hablando ampliamente, creemos que pueden existir hasta 8.3 millones de especies potenciales en nuestro planeta. Si hablamos incluso de hongos, creemos que pueden existir 102 millones potenciales de especies en el planeta. Pero incluso si ese dato ya no es sorprendente, si incluimos a las bacterias, estamos hablando de hasta 1.400 millones de especies potenciales de diversidad en nuestro planeta, lo cual es bastante complicado. Si nosotros pensamos en cuáles, en toda esta diversidad, el problema se sigue acrecentando, y es que todas son muy diferentes entre sí estos grupos bióticos, y no existen unos caracteres fenotípicos que nos los agrupen a todos. Por suerte todos sabemos que todos tienen ADN en gran medida. Así que el ADN es un carácter común a todos estos grupos con los que podemos trabajar y podemos utilizarlo para caracterizar esa diversidad. Aquí les voy a hablar de dos líneas de trabajo. Una básicamente que es una secuenciación masiva entre comillas, porque lo podemos hacer a escala grande o pequeña si queremos, de amplicones y unos procesos rigurosos para identificar especies con esos datos. No solo es secuenciar, sino cómo usamos esa información. Y luego la secuenciación de genomas pequeños, también para identificar y caracterizar diversidad conocida y no conocida. Entonces vamos a empezar con el primero de esta secuenciación masiva. Esto sigue básicamente un concepto que nosotros conocemos en gran medida como los códigos de barras de ADN, piénselo así. ¿Y esto cómo funciona? Usted tiene unas especies que conoce y las puede identificar. Acá yo les pongo mamíferos porque me gustan, pero vamos a ver que hay ejemplos de otros grupos bióticos y piénselo en el que a usted le gusta. Hongos, bacterias, plantas. Y básicamente usted obtiene una región de su ADN, lo secuencia y construye una biblioteca de secuencias de ADN que va a ser para comparar. Entonces luego usted tiene un organismo, que acá está en negro una silueta, que no sabe qué es. Entonces va a extraer su ADN, secuencia también ese pequeño fragmento de ese ADN y lo compara con su biblioteca de referencia. Si existe un match, una correspondencia, pues usted tiene una identificación. Y si básicamente no existe una correspondencia con nada, usted puede pensar que es una especie no descrita, una nueva especie. Esto es a grandes rasgos, obviamente hay variaciones acá. Pero esa es la idea. Incluso le permite, si usted tiene una buena biblioteca de referencia, identificar cosas con las que usted no podría acceder a los caracteres diagnósticos de esas especies. Entonces acá vemos un ratón atropellado y queremos saber si es una especie nativa o es una rata. O tenemos, por ejemplo, fragmentos de organismos traficados y queremos saber qué es. Entonces el ADN va a ser fundamental. En gran medida, de forma general, sabemos que para animales, por ejemplo, utilizamos un pequeño fragmento del genoma mitocondrial, el citocromo oxidasa C subunidad 1, conocido como COI, bacterias 16S, hongos ITS. Hay diferentes genes o regiones del genoma para diferentes organismos, ¿ok? Pero nos vamos a centrar en estos principalmente para que veamos. Aquí es donde básicamente existen las diferencias relevantes que muchos de ustedes ya conocen. Si básicamente nosotros hacemos una secuenciación, digamos que obtenemos nuestro fragmento de ADN, hacemos una PCR y yo voy a secuenciar esto Sanger para poder analizar mis datos, entonces muchos de nosotros históricamente nos hemos enfrentado al problema de que tengo que exportar mis muestras porque es más barato. Entonces tengo que enviar eso, pedir permiso no CITES de exportación al ministerio y todo eso me puede tomar varias semanas. Tengo que hacer una PCR que puede ser o no problemática, ya vamos a ver unas cositas. Esto toma tiempo hacer, sobre todo el papeleo y enviar las cosas. Y si usted envía a secuenciar Sanger, usted sabe que por fuera del país le vale $1 la limpieza y $2 al menos el forward y el reverso cada uno, eso son $5 por muestra. Si lo hacemos secuenciación Sanger en el país, depende de donde usted lo haga, puede ser hasta $15, es costoso. Pero si nos vamos por la otra vía, donde al menos he comenzado a hacerlo en el laboratorio, utilizando la tecnología de Oxford Nanopore, pues no tenemos que hacer exportación porque lo hacemos en el laboratorio. Podemos hacerlo o no con PCR, vamos a ver los diferentes casos, y usted puede tener un genoma y sus datos en 27 horas o mucho menos, o sea, 27 horas en el escenario más difícil, ¿okay? Más largo. Y si usted va a secuenciar un amplicón, es menos de la mitad de $1. En ocasiones lo hemos bajado hasta 10 o 20 centavos de dólar un solo amplicón. Así que costo-beneficio en nuestros escenarios de investigación es súper bueno.
Entonces, esto es un procedimiento normal, donde vemos allí la sección 1 me está hablando simplemente de, tengo mi tejido, hago una extracción de ADN, hágala como quiera, un kit, setup, fenolcloroformo, lo que quiera. Luego viene una parte donde voy a obtener mi amplicón, es decir, mi producto, ¿cierto? Y eso lo hago por medio de una PCR modificada, ya lo vamos a ver. Preparamos la librería, la biblioteca de secuenciación, que lo vamos a hacer con uno de los kits de Nanopore, ya vamos a ver, y luego hago la secuenciación y toda mi parte bioinformática. Pero me voy a detener un poquito en el segundo paso, en el segundo bloque. Aquí, de hecho, hubo una propuesta súper bacana hace un par de añitos de Amrita Srivatsan, que básicamente propone una forma en la cual usted puede hacer esto muy rápido, muy económico, y esto es lo que hemos hecho también con otros colegas también del Instituto Humboldt. Por acá, ¿quién está del Humboldt? ¿Bien o no? Ahora ya está, o sea, levantaron la manita. Entonces, básicamente, ¿qué es esto? Usted tiene un forward primer, que es el forward que usted tiene, digamos, de 16S, y tiene uno reverso. Pero al forward, a su extremo 5', usted le pone una colita, un tag, de 11 pares de bases, o puede ser ahorita uno más cortico de hasta 9. Y usted básicamente al reverso le hace lo mismo, le pone un tag, pero tags distintos. Entonces lo interesante es que usted puede tener muchas combinaciones de primers forward y primers reversos. Y eso básicamente es lo que hemos estado venido haciendo. Yo, por ejemplo, corro esto en ensayos pequeños. Yo amo las Flongel, me parece que son una herramienta fantástica. Porque no tengo un flujo de trabajo gigantesco, pero si usted tiene un flujo de trabajo grande, Amrita, la que escribió este paper, básicamente propone que puede secuenciar hasta 10.000 amplicones en una de las celdas normales. Yo lo hago más chiquito, entonces tengo máximo 25 primers forward, 25 reversos, o sea, acuérdense que el primer es el mismo, pero cambia el tag, ¿cierto? Entonces tengo hasta 625 combinaciones y yo más o menos paro ahí. Luego entonces hacemos la PCR, una PCR por individuo, cada un individuo tagueado particular. Eso es lo que lo individualiza. Y eso básicamente, con eso, acá estoy utilizando la química vieja hasta ahora. Apenas ayer me llegó la química nueva, entonces ya voy a empezar con un nuevo juguete y nuevos datos. Y secuencio en Flongel, también química vieja, pues el Flongel, la celda viejita. Para los que no saben, una Flongel vale 1/10 de lo que vale una celda grande. Entonces también es un ahorro si usted no va a estar corriendo experimentos diario. Y luego es el paso de multiplexado, donde computacionalmente yo voy entonces a identificar cada uno de mis individuos. Y esto lo hago con un software que es coquito, es súper sencillo, que lo publicaron también en este paper. Esto no es desarrollo mío, sino está publicado, que es este ONTR Coder. Entonces, este paso es fundamental. Ahora, ¿en qué he utilizado yo esto? Pues básicamente, hace poco terminamos un proyecto con una caracterización de la colección de bacterias de la universidad, y esto básicamente era un proyecto financiado por unas personas que querían explotar el potencial de moléculas de estas bacterias. Y entonces, básicamente, ¿qué hicimos? El flujo de trabajo que les describí, que está aquí a la izquierda, y lo que quiero que vean es el resultado de una corrida típica, por ejemplo, de 16S de este multiplex. Lo que ustedes ven acá, o ese histograma, esa distribución normal, lo que está mostrando es unos fragmentos de aproximadamente 1.5 o de 1500 pares de bases, que básicamente es todo el 16S, porque estoy amplificando todo el 16S para identificar esas bacterias. Y esto, dato curioso, es una Flongel vieja, mala, pésima. Vea, por debajo de 46 poros. Una celda que no me llegó mala, me llegó buena, pero no la utilicé. Y una Flongel tiene un waiting bench de 1 mes. Entonces usted la tiene que utilizar rápido para que la optimice. Pero esto tenía cerca de 10 meses, yo creo, ¿cierto, Saris? Okay. O sea, no van a descartar sus Flongel, por favor, úselas porque le va a generar datos. Vea, una Flongel mala, básicamente me generó 310 megas de datos, lo cual es bacano. Muchos reads, 240.000, y básicamente la distribución me está mostrando que tengo un buen target, o sea, realmente estoy secuenciando esos amplicones, que son 1500 pares de bases, ¿ok? Pero esto es súper bacano, vea pues. Entonces acá cada una de las líneas lo que está mostrando es un individuo,
¿ok? Un individuo. Entonces uno le puede decir al programa, ¿sabe qué? Hágame la cobertura de tantos X como usted quiera. Entonces yo, por ejemplo, comencé a pensar, bueno, vamos a hacer una cobertura, por ejemplo, de 100X. Y casi todos los individuos tuvieron una cobertura de 100X. Pero acuérdese que usted ni siquiera necesita 100X, y menos con la química nueva usted no va a necesitar 100X, usted va a necesitar muy poquito de cobertura para saber que su secuencia realmente es buena. Acuérdese que acá usted no tiene, esto no es un AVI, usted no tiene cromatograma, acá realmente lo que quiere es una cobertura decente para poder saber que realmente cuál es su secuencia. Pero usted le puede decir, y lo que quiero mostrar es qué tanto uno puede explotar esto. Vea, pues luego miramos básicamente qué pasaba si yo le digo, vámonos a 400X en la parte superior derecha. Pues básicamente muchos de esos individuos pude recuperar hasta 400X de ese amplicón, que eso es exagerado. Luego básicamente 800X le dije y ya no llegamos hasta allá, llegamos hasta 600 y punta. Para explorar, miramos qué tal si yo le digo si hay algo que tenga 1000X, claramente ya no había, pero tenemos amplicones que los estamos ultra secuenciando, no se necesita. Lo que quiero mencionar con esto es que he visto que realmente usted puede explotar muchísimo estas celdas pequeñitas y meterle realmente muchos amplicones y usted va a tener una confianza muy buena en las secuencias, que es lo que generalmente queremos, generalmente no lo que queremos para hacer buena investigación. Entonces, ahora ya tengo mis secuencias. Lo que viene no tiene que ver con nano, por si no es un poquito cómo estamos haciendo nosotros nuestra identificación. Estas dos son dos cepas de bacterias, la número 95 y 1407. A la derecha, esos cuadritos lo que nos muestran son los fenotipos. Tienen fenotipos distintas, formas distintas, márgenes distintas, textura igual, color diferente, son diferentes. Pero cuando la gente, por ejemplo, hace un blast, que hay veces hay personas que les gusta identificar con blast, lo que vemos es que, por ejemplo, para la 95, no sé qué es, puede ser Gottfriedia luciferensis, Acides celeris, cualquier bacilo, porque eso es lo que me va a un blast con la confianza de una similitud del 99.7. Todos sabemos que el 16S tiene problemas para identificar, ¿ok? Pero esa otra fenotipo que es distinto, no me muestra también con ese mismo porcentaje de similitud realmente también esas especies. Cuando yo hago un análisis filogenético juicioso, lo que encuentro es que fenotipos muy distintos en bacterias van a tener obviamente, van a ser la misma especie, y acá haciendo un buen análisis filogenético realmente estoy viendo que esto es Gottfriedia Acides celeris. En distancias puede ser muy parecido a luciferensis, pero realmente hay unos polimorfismos que son sinapomorfías que me muestran que hace parte de esa otra especie. Entonces no se trata solo de obtener unos datos de secuencias, sino cómo los analizo de forma juiciosa. Otro pequeño ejemplo, esa 309, cuando usted también hace, por ejemplo, y la blastea, vea, tengo un montón de cosas. Eso puede ser un Fictibacillus barbaricus, arsenicus, fosforovirans, muchas cosas. E incluso sale también como Uncultured Prokaryote con 99.3% de similitud. Y básicamente la de abajo, la 1014, también tengo dos posibilidades, digámoslo así. Pero cuando hago esto en un marco filogenético es claramente algo. Esa 309, la rojita, realmente no se agrupa con nada. Y eso es muy importante y vamos a ver ahorita por qué. ¿Okay? No puedo identificarlo, no se agrupa con ninguno de las cepas tipo. ¿Okay? Mientras que la verde, por ejemplo, hace parte de esa especie Fictibacillus eclensis, nada relacionado con Rigui. ¿Okay? Muy importante ser juicioso en esos análisis de los datos y cómo realmente yo estoy utilizando mis secuencias para poder identificar especies es absolutamente fundamental. Déjenme mostrarle otra cosita. Migremos de bacterias a otros organismos. Acuérdense que, por ejemplo, construir la librería es fundamental. Si yo no tengo con qué comparar mis secuencias, pues mis secuencias sirven para poco realmente. Entonces, este es un proyecto que sí hemos venido trabajando con muchos grupos de investigación, también con el Humboldt, y básicamente nuestra contribución ha sido grande. Generar muchos amplicones rápido es fundamental. Si ustedes ven a la izquierda de ustedes, en rojo, en ese histograma, está básicamente el número de secuencias de ADN de COI para mamíferos en Colombia, que son menos de 100 históricamente sin nuestra contribución. A la derecha está básicamente la posición en donde básicamente ya estaría
la caracterización genética de esos mamíferos en Colombia con la contribución de mi laboratorio y de nuestros colaboradores. Lo que quiero decir es que potencialmente con esto podemos aumentar rápidamente las bibliotecas de referencia bien hechas para conocer y caracterizar nuestra diversidad y poder identificarla de una forma juiciosa. Es más, es muy bacano porque cuando uno hace una contribución y usted piensa en la contribución de la biota de Colombia, es una contribución también regional. Entonces este básicamente diagrama de Venn lo que nos muestra es que las 200 especies que hemos secuenciado de mamíferos para Colombia realmente agrupan 80 especies de todos estos otros países en el trópico americano, lo cual es súper interesante, y 58 especies que sí son exclusivas de Colombia. Esto básicamente es cerca del 40% de la diversidad de ese grupo biótico para el país. Nada mal para haberlo hecho en unos pocos años algún grupo de investigadores. ¿Okay? Entonces es una herramienta súper poderosa. En mamíferos también tenemos muchos resultados interesantes. Este es uno de tantos y es básicamente una nueva especie, por ejemplo, de ratón arbóreo que se conocía de la distribución en los puntos rojos en Centroamérica. Pero en una expedición que hicimos en la Estrella Amarilla, básicamente colectamos uno de estos ratones y lo que encontramos acá, que están sombreados o resaltados en negro, es que realmente representan una nueva especie. Y como este tenemos muchos otros casos, pero simplemente es para mostrarles que es una herramienta muy poderosa para caracterizar la diversidad conocida, pero también la desconocida. ¿Okay? Entonces voy a migrar rápido ahora a esto de los pequeños genomas. ¿Okay? Quiero que pensemos en algo. Este tema de identificar utilizando la teoría de los códigos de barras es poderoso, pero tenemos que hacer una PCR. Y para hacer una PCR necesitamos primers. Y si estamos, de hecho, trabajando con grupos desconocidos, posiblemente nuestros primers no van a funcionar. Entonces, tenemos este escenario. Yo tengo un animal o para cualquier organismo y digamos que secuencio, en este caso, un marcador citocromo B, porque digo, en mamíferos lo han utilizado mucho. Voy a las bases de datos y me encuentro que mentiras. No tengo con qué comparar porque otros investigadores en el pasado han obtenido otro tipo de marcador para ese organismo. No lo puedo comparar, así que no puedo hacer una identificación. Pero ¿qué tal si en lugar de entonces ponerme a buscar uno de esos marcadores en particular o secuenciarlo, obtengo todo el genoma, en este caso mitocondrial? Pues ya no me importa cuál es la secuencia que hay en los repositorios porque las voy a tener todas. Entonces de eso se trata. Y esto básicamente es gran parte del trabajo de tesis acá de mi estudiante Sarita, que levanta la mano, eso. Donde básicamente lo que hacemos es, probamos este concepto, entonces yendo a campo en varias localidades del norte de la Cordillera Central y muestramos muchos grupos de mamíferos, organismos no modelo, ¿okay? Muy importante, organismos no modelo, diversidad que no es ampliamente estudiada. Y lo mismo, tomamos una muestra de tejido de estos organismos, la idea era no sacrificarlos, ¿okay? Entonces tomamos un pedacito de cola de los ratones y los marsupiales, un pedacito del ala de los murciélagos y extrajimos ADN, preparamos la biblioteca, secuenciamos. Aquí me voy a detallar un poquito. Entonces esto nos muestra un poco ya el trabajo computacional y esto lo secuenciamos otra vez en Flongel, Flongel Lower. Entonces vea pues, entonces tenemos acá nuestro primero son la secuenciación, que es lo que sale del secuenciador, que es un Fast5. Luego entonces le hicimos esto, el base calling, esto fue hace unos meses. Nótese que lo hicimos con Guppy, que era el software previo, ya está dorado, que lo vamos a ensayar obviamente. Y luego simplemente hicimos, esto le da a usted el nanoplot, le da a usted las estadísticas de secuenciación y luego filtramos por calidad. En este punto quiero que recuerden algo. Acá, los datos filtrados por calidad le vamos a llamar datos crudos de secuenciación. Y acuérdense de ahí, de los datos crudos, porque ahorita voy a brincar a eso. Y luego queríamos probar dos cosas. Acá no hicimos adaptive sampling, y es, ¿qué tal si yo no hago adaptive sampling y lo que hago es coger absolutamente todo lo que se secuenció, que es ese Whole Genome Sequencing, WGS, ¿ok? O si yo filtro los reads simplemente computacionalmente de toda esa bolsa de ADN. Acuérdense, tengo ADN genómico, pues nuclear y mitocondrial. Entonces, con los datos crudos, con los datos de Whole Genome Sequencing, hay dos pipelines. Uno utilizando
Fly, que es un secuenciador de novo, es decir, sin referencia. Coge mis reads y busca cómo ensamblar eso, ¿ok? Y otro que es Revaler, que es basado en referencias. Pero el problema es siempre que usted va a trabajar con referencias, con organismos no modelo, es que usted no tiene fácilmente con qué comparar. Entonces queríamos ver qué pasaba acá. Y luego entonces la parte de filtrado. Entonces filtramos con dos programas, con Minimap 2, que es súper famoso, y luego con un algoritmo que nosotros desarrollamos y publicamos hace un par de años que se llama Empty Blaster. Haga de cuenta un blast mapeando a múltiples genomas de organismos modelo, en este caso de metazoos, de animales, ¿ok? Y para cada uno de ellos lo mismo, ensamblamos con y sin referencia. Entonces hicimos como un montón de permutaciones, piénselo así. Luego entonces lo que se ensamblaba se anotaba con mitozeta, se le hacía un pulido adicional con nanopolish y luego se volvía a reanotar, ¿ok? Y se examinaba qué tan buenos eran esos genomas. Entonces, vea pues, aquí fuimos capaces de ensamblar 21 genomas mitocondriales de 24 organismos secuenciados, ya vamos a ver por qué no de todos. De estos, 2 especies son endémicas de Colombia y 4 genomas que nunca habían sido reconstruidos previamente para mamíferos. Así que es una contribución, o sea, esto nos permite avanzar. Entonces, ¿qué encontramos interesante? No importa realmente la calidad del ADN que usted tenga inicial. Usted puede tener un ADN malito, no necesariamente tiene que tener de alto peso molecular, ¿ok? Puede tenerlo de bajito peso molecular. Lo que importa, entre más calidad de celda tenga usted, más poros disponible, eso sí básicamente le va a dar un mayor yield o un mayor número de bases secuenciadas. Puede ser un poquito obvio, pero la ciencia es un poquito llegar a veces a lo obvio. Como yo lo he hecho, la mayoría de las flogues que tengo son viejas, entonces de hecho estoy en el límite como de 50 poros en estas celdas, hasta ya vamos a ver, pero yo lo corro una por flongel, pero de hecho con la química nueva yo aseguro que usted le puede meter a eso 2 o 3 porque le va a dar mucho más, pero ya vamos a ver eso. Entonces, esta tabla no espero que la lean ni la entiendan, solo quiero que vean que cada línea es una corrida, son 24 individuos que corrimos, ¿ok? Pero son 3 rojos que no dieron nada. ¿Por qué? No porque sea malo la química o algo así, sino es porque es para que hagamos caso a lo que nos dicen las instrucciones de la caja. Y es, cuando usted tiene una flongel, usted tiene que cargar la celda con el kit de tubitos que viene para cargar la celda, que son unos viales no en plástico, sino en vidrio. Entonces, una vez nos llegaron esos tarritos vacíos y yo dije, pues ensayemos qué pasa si utilizamos los tarritos tradicionales de plástico, se taquea la celda. Pero eso se lo dicen, no es que no me dijeron, no, haga caso, mejor dicho, haga caso. Cuando le dicen, haga caso. Es básicamente la moraleja, listo, haga caso, hágale caso a Natalia. Listo. Entonces, ¿qué aprendimos? Fly básicamente es bueno ensamblando cuando usted tiene muchos datos, más de 550 megas. Acuérdese, una mitocondria más o menos tiene 16.000 pares de bases en mamíferos, ¿ok? Pero es malo ensamblando, o sea, ensambla hasta casi el 80%, entre el 60 y 80% cuando tiene mucha información, porque es de novo. Pero cuando tiene poquita información, menos de 550 megas de datos, no ensambla muy bien, ensambla entre el 25 y el 30%. Revaler es bueno ensamblando, así usted tenga poquitos o muchos datos, porque es basado en una referencia. Entonces ensambla muy bien. No obstante, cuando Fly ensambla, lo hace mucho mejor que Revaler. Su genoma realmente tiene una mejor calidad. Y Revaler, al menos como ven en esa gráfica, entre el 6 y el 8.5% mejor. Pero Revaler, de hecho, cuando ensambla, lo hace 20% más malo, por decirlo así, que Fly. ¿Okay? Estos son pros y contras. Acá sí hacemos un zoom en la superior izquierda, en la A. Vamos a ver básicamente, estas son las diferentes permutaciones, cada una de nuestras columnas, y lo que estamos viendo es cuando hablamos de hit type es una buena secuenciación y genes buenos.
Entonces lo que vemos es que no hay mayores diferencias cuando se ensambla entre Revaler y Fly, ¿ok? En lo bueno, ¿ok? Cuando me paso a la B, la superior derecha, lo que encuentro es que lo que ya sabía. La porción de barra gris, lo que me está mostrando es lo que no se pudo ensamblar. Y eso está asociado a esos ensambles de Fly. O sea, Fly es más malo ensamblando cuando tiene poquitos datos. Vuelve y juega. Si me voy a la inferior izquierda, lo que encuentro ahí es que la barra verde es que genes que codifican para proteínas con codones prematuros de parada. Eso quiere decir un gen que no me sirve, una mala secuenciación, datos que no son tan buenos, al menos en su ensamble. Y lo que vemos es que esa barra es más grande para Revaler, el ensamblador con referencia. Es decir, Fly cuando ensambla hace un mejor trabajo, le ensambla mucho mejor esos datos, porque acá yo no estoy cambiando de datos, estoy utilizando los mismos en los diferentes escenarios. Y lo que encontramos y lo que aprendimos viendo la inferior derecha es que si hacemos polish y no hacemos polish, el paso del polish no ayuda en nada. ¿Qué quiere decir eso? Y eso es un como thumbs up de Panano porque Guppy hace un muy buen trabajo y yo espero que Dorado siga haciendo un buen trabajo. ¿Okay? Ya el base color hace un excelente trabajo en ese paso y ya no tenemos que hacer ningún tipo de polishing. Esto era antes, los ensambladores, los base colors de antes eran malos, pero ahora Guppy es una nota. Bien, entonces, con ese set de datos ya podemos entonces coger nuestro organismo que no sabemos qué es, secuenciar su genoma, ensamblarlo y extraer los genes que queramos para hacer una excelente identificación, como lo vemos en la parte inferior derecha, ¿ok? Podemos hacer una muy buena. Pero todo esto requiere todavía un nivel de experticia. Usted tiene que saber cómo ensamblar el genoma, usted tiene que saber extraer los genes, hacer un análisis filogenético. Y no toda la gente tiene esas capacidades, sobre todo si queremos, de hecho, que todas las personas puedan realmente identificar organismos no modelo. Piensen en autoridades ambientales que necesitan hacer esto y de pronto no tienen el entrenamiento. Entonces lo que nosotros dijimos fue, cojamos esos reads crudos, esos raw reads, los que no pasaron por todo ese flujo de trabajo, sino casi los que salieron del secuenciador, ¿ok? Y hagamos una ruta distinta. Y esa ruta distinta es la que muestro acá. Entonces, ¿qué hicimos? Utilizamos un programa que se llama DCBlast en un pipeline bioinformático que puede ser muy fácil para cualquier persona. DCBlast es Divide and Conquer y es porque básicamente paraleliza las tareas. Entonces tenemos en la parte inferior izquierda los reads, en azul son digamos que los genómicos, los nucleares, los naranjados, los mitocondriales. Y básicamente lo que hacemos es separar o extraer nuestros reads mitocondriales computacionalmente, nos quedamos solo con los naranjaditos y básicamente lo que hacemos es computacionalmente comenzar a hacer una comparación de esos reads mitocondriales con las bases de datos de los organismos, por ejemplo el NCBI, pero lo hacemos local, descargamos esa base de datos. Y lo bacano es que lo hacemos a 3 niveles de información. ¿Qué tal si yo no sé qué es mi organismo? ¿Qué tal si yo básicamente sé que es un animal, que no sé si es un mico o si es una guamala, una medusa, un nidario? No tengo ni idea. Entonces ese es Metazoa, toda la base de datos de Metazoa. Pero ¿qué tal si al menos yo sé, no, eso es un ratoncito, es un ratón, a orden, ¿ok? Orden taxonómico. Pero ¿qué tal si yo sé un poquito más y sé que es de la familia de los ratones americanos, Crisetidae? Entonces lo hicimos, todo Metazoa, animales, orden, familia, ¿cierto? ¿Y qué es lo que encontramos? Pues que básicamente a nivel de Metazoa tenemos una identificación, pero se nos demora un poquito, casi 2 horas. Cuando nos vamos a nivel de orden, en 5 minutos tenemos una identificación buena del organismo y cuando ya sé la familia, en menos de 2 minutos. Pero hemos hecho ensayos, hay muchas secuencias de ratones, pero cuando hacemos un ensayo en grupos bióticos que no tienen mucha información para comparar, en menos de 30 segundos tenemos ya una buena identificación. ¿Ok? No son perfectas, pero son buenas. Estos histogramas lo que nos están mostrando es cada una de las especies que tenemos, son las filas, en los distintos niveles de información. A nivel de Metazoa, verde, orden naranjado, familia azul. ¿Ok? Y básicamente
el eje X lo que nos está mostrando es el porcentaje de identificación correcta en la izquierda a nivel de género, en la derecha a nivel de familia. Entre más grande la barra, mejor la identificación. Y en la vertical, el tamaño de esa bolita gris o azulita nos está mostrando qué tan grande era la base de datos con la que comparo. Y más o menos existe una correspondencia un poco obvia. Entre más datos tenga yo en la base de datos de referencia, mejor mi identificación, tanto a nivel de género como a nivel de familia. Con algunas salvedades acá en grupos bióticos como este Molossus, la segunda especie, que es un enredo taxonómico y esas bases de datos están muy mal curadas. ¿Okay? Pero esto hace un buen trabajo, no hace magia, pero hace un excelente trabajo si nosotros queremos identificar, estamos hablando de 1.400 millones de especies en el planeta. ¿Okay? Haciendo esto, yo no tengo a mis estudiantes sufriendo y rezándole para que la PCR salga, ¿ok? Sino que básicamente puedo tener una identidad. Yo estoy seguro que se ríen porque a todos les ha tocado, o prenderle una velita al santo o poner a rezar a sus estudiantes. Y básicamente por la derecha y a la derecha lo que tenemos es como, hey, esto lo puedo hacer bien hecho de otra manera. Ya para terminar les tengo entonces, hablamos de genomas mitocondriales, ¿qué tal si hablamos un segundito de bacterias? Lo de la izquierda no son bacterias, pero ese mismo diseño funciona para cualquier grupo biótico, sean bacterias, hongos, lo que sea. Entonces básicamente lo que nosotros hacemos es un screening, básicamente. Con el 16S usted puede hacer un screening muy rápido de cuáles son esas especies potenciales. Yo cojo ese 16S y hago una filogenia muy buena, digamos, de toda la familia Bacillacea, que es el de la derecha, y sé dónde están dónde está mi especie, aparentemente. Entonces recuerden, en la izquierda está esa filogenia donde estaba esa bacteria que les dije, acuérdese de esta que no se agrupa con nada, esa 309, ¿okay? Que está señalada ahí con una flecha roja. Entonces con esa, ¿qué hacemos? Lo mismo, extraemos ADN y preparamos una biblioteca y secuenciamos con una celda Flongel. Celda Flongel incluso malita si quiere. Y ya va a ver que... Y básicamente esto me da la suficiente cobertura y profundidad para poder ensamblar bellísimamente un genoma de un tamaño promedio de bacteria, de básicamente casi 4 millones de pares de bases, de 4 megas. ¿Cuál es la cobertura media de este ensamble utilizando una celda Flongel? 134X. Y ahorita vimos que básicamente con la química nueva usted necesita un 10X para tener una buena profundidad y tener certeza de los datos que usted tiene. Y acá estoy teniendo 134 con química vieja y celda mala. O sea, realmente esto nos permite avanzar. Lo interesante de esto es que podemos ensamblar, obviamente, anotar nuestro genoma. Y aquí, por ejemplo, los que saben un poquito más de taxonomía de microorganismos, de procariotas, saben que si usted hace un ANI, y es básicamente esa comparación, digamos que a nivel genómico entre bacterias principalmente, usted tiene que esos genomas se parecen en un 95% son la misma especie, pero si comienza por debajo de ese 95%, ya comienza a ser esto evidencia de posiblemente una nueva especie. Pues bien, esta, por ejemplo, esa 309, tiene unos ANI y ortoANI, por ejemplo, entre el 80 y 83%. Esto es una nueva especie de bacteria que en este momento vamos a describir. No solo esa, sino que en esa caracterización rápida, screening de 400 cepas que se hace muy fácil con esto y con el 16S, tenemos 4 nuevas especies de bacteria para Colombia, que es una contribución boba si estamos hablando de 1.400 millones de especies potenciales de bacterias, pero vamos avanzando. Entonces, muy importante que podamos cerrar la brecha de conocimiento. Para mamíferos, si usted piensa, organismos supuestamente muy conocidos, tenemos alrededor de casi 7.000 especies descritas, pero creemos que nos faltan no menos de 3.000 especies por ser descritas en mamíferos. Ahora, cuando hablamos de bacterias, sabemos que, yo no trabajo con bacterias, pero he tenido que leer un poquito para esto, pero es sorprendente. De las 2 millones de especies descritas de vida en nuestro planeta, tan solo 23.000 son bacterias. Existen
nombres reales y disponibles, ¿ok? Lo cual es absurdo. Entonces tenemos que avanzar en esta tarea. Si usted hace una regla de 3, si lleváramos 250 años organizando la diversidad biótica de nuestro planeta, desde Linnaeus, ¿ok? Y hemos descrito 2 millones de especies más o menos de hongos, plantas y animales, burdamente, ¿cierto? Y fueran 8 millones potenciales de especies, y seguimos a este paso, nos faltaría para describir la diversidad 1.200 millones de años. Y si básicamente meto acá las bacterias, y básicamente sabemos que hay potencialmente hasta 1.4 billones de especies, pero el límite inferior de esos estudios nos dice que no menos de 230 millones. Eso serían 38.000 años para describir esa diversidad. Necesitamos avanzar en este paso, en eso más rápido. Necesitamos generar estrategias que nos permiten avanzar en nuestro conocimiento de diversidad. Y esto es un poco en lo que me he centrado en los últimos años. ¿Cómo puedo yo hacer una contribución para avanzar en este conocimiento? Y esto es un poco lo que les vengo presentando. Creo que hay unos retos. Uno de los retos es, por ejemplo, una colaboración más cercana con Oxford Nanopore para resolver algunos asuntos sobre conocimiento de la tecnología, sobre envíos, cosas, pero eso se puede trabajar. Ampliar el conocimiento, junto con el Instituto Alexander von Humboldt, ellos han sido fundamentales en generar espacios de capacitación para autoridades ambientales y stakeholders, tomadores de decisión sobre este tema, por ejemplo, y es fundamental seguirlo haciendo y obviamente seguir en la consecución de recursos para avanzar en este camino. Les agradezco mucho. Bueno, no sé si hay preguntas o ganas de almuerzo, no sé si las dos. Por allí hay unas preguntas. Bueno, yo tenía mis reservas con la Flongal, pero pues la vendió muy bien. No, yo la Flongal Lover, en serio. ¿Cuántas muestras agregabas a cada Flongal? Como todo esto fue un proceso, como mientras estaba aprendiendo, cogía una muestra en una Flongal para saber la capacidad, cuánto podía tener allí para genomas mitocondriales. Es decir, y acuérdense que no estoy ni siquiera utilizando Adaptive Sampling, sino quería aprender y meter todo el genoma y de ahí extraer. Y veo que tengo en exceso. Así que básicamente lo que sigue son otros ensayos para poder, de hecho, posiblemente utilizarla en mejor medida. Para los amplicones, hasta 625 es lo que sé que puedo trabajar allí. Es posible que con la nueva química se pueda un poco más incluso en una de estas celdas chiquitas, pero el Instituto Humboldt, por ejemplo, ellos han utilizado celdas normales, pero también viejitas, y ellos se han ido, creo que en unos miles, pero el paper que muestro ahí lo ha hecho con 10.000. Entonces hay una capacidad importante. Y de los 4 genomas que mostraste ahí, ¿de qué tamaño eran los genomas? Son de mamíferos todos, entonces 16.000 y punta. Ah, pero mitocondrial. Mitocondrial, sí. ¿Y genoma completo? No, para efectos de lo que yo estoy trabajando no estoy secuenciando genomas completos, porque el interés es cómo puedo obtener datos rápidos para efectos de identificar especies conocidas o no conocidas. Entonces, todavía de hecho no he ensamblado un genoma nuclear en uno de estos organismos no modelo. Pero con la química nueva estoy seguro que se puede hacer también muy rápido. Apliqué, vamos a ver qué pasa, una de esas, no sé si lo han visto, esas becas que tiene Oxford Nanopore para especies amenazadas. Métanse, eso se llama one.org. Todavía no me han dicho si sí me van a dar la platica, Natalia. Métanse a ver, de pronto nos dan cositas para secuenciar especies amenazadas de Colombia. Gracias. Vale, con gusto.
Ah, Natalia, vea. ¿Qué? Soy el ganador. Es que ahora que lo mencionas, eres el ganador de... Ya. Viste la abrebocas, pero sí, ahora que lo mencionas, nosotros tenemos una iniciativa. Bueno, primero un aplauso para Juan, por favor. Y sí, tenemos una iniciativa que se llama One.org. Y es para precisamente esto, para poder proteger la información genómica o genética de organismos que están en la lista roja de extinción. Entonces hay una parte en especial donde tenemos el listado completo, y para aquellos usuarios que están trabajando con estos organismos les damos flow cells y kits pues, complementarios para que puedan generar estos datos y conservar la biodiversidad, como dice Juan. Entonces sí, yo creo que es cuestión de tiempo porque tenemos muchos aplicantes, pero seguro, seguro. Y bueno, creo que ahora sí. ¿Habían más preguntas? Por acá alguien levantó la mano. Pero eso eran para ti. Ay, gracias, Juan. Muy fascinante el trabajo y felicitaciones. Yo quería preguntar, ¿todo lo que hiciste de bacterias es cultivables? Sí, sí, claro. Sí, claro, gran parte de la diversidad de bacterias son no cultivables. Eso lo sabe. No, estas son cultivables. Pero vea lo curioso. Estos son bacterias cultivables y la microbióloga con la que estaba trabajando dijo, ahí no van a haber especies nuevas, eso están las no cultivables. Y estos fueron de un cultivo de banano en Urabá, fumigado y fumigado y fumigado. Y de 400 cepas hay al menos, pero hay más, 4 nuevas especies. Todavía en cultivables tenemos trabajo por hacer. Exacto. Digamos, ¿has pensado, por ejemplo, hacer metagenoma para averiguar un poquito más, o sea, estrategias de ese tipo para tratar de identificar cosas? Pues sí, o sea, es fácil. Con Oxford Nanopore se puede, incluso hay unos kits metagenómicos muy chéveres. Pero como mi interés es caracterizar y describir las especies, si hago metagenómica no estoy seguro de cuál cepa en particular viene la secuencia que tengo. Entonces, para mi pregunta de investigación me interesa poder aislar el microorganismo para ver si es nuevo o no y poder eventualmente describirlo. Ah, ok, listo. Es por eso. Vale, sí. Gracias. No, es que es un reto de la metagenómica precisamente ahí. Claro. Ok, gracias. Vale. Por aquí tenemos una manita. ¿Otra pregunta? Hola, ¿cómo estás? Yo tengo una pregunta. Pues tú dijiste que, por ejemplo, para 16S cargabas como 300 muestras, ¿no? Hasta 625. Ok. Entonces tú para marcar cada una de las cepas no utilizabas como el kit de 96 barcodes, sino lo que comentabas del artículo. Sí, sí. Que básicamente inicialmente es una inversión, porque tú tienes que hacer 25 paradigmas forward y 25 reversos. Y eso básicamente depende de dónde van a sintetizar tus primers. Pueden ser 7 millones de pesos, pero te alcanza para demasiadas PCRs. O sea, si tú divides eso en el número de PCRs que puedes hacer, básicamente te sale la secuenciación en menos de 20 centavos de dólar, es lo que te digo. O sea, aún así es sumamente económico. Esto lo aprendí fue del Humboldt, fue el que me presentó, mi colaborador Nicolás, fue el que comenzó a utilizarlo y lo estoy implementando y lo amo, es muy bueno. O sea, y poder obtener esa secuencia rápido en tu laboratorio sin tener que esperar es fantástico, vale la pena. Hacer esa inversión inicial, porque esa inversión, eso se diluye a lo largo del tiempo. Ok, y ya otra pregunta respecto a lo del mitogenoma. O sea, tú hacías secuenciación de genoma completo, pero a la final solo trabajabas con las secuencias del genoma mitocondrial. ¿Más o menos qué cobertura obtenías para ese genoma? Para el mitocondrial. Para el mitocondrial había diferentes dependiendo de la calidad de las celdas, pero lo menos que se obtuvo fueron entre 25X más o menos, pero hubo unos con una cobertura muy grande. Es sorprendente algo, y es que en teoría, y si usted utiliza tecnologías de secuenciación como Illumina eso, siempre el genoma mitocondrial es casi que la basura, hay mucho. Pero por alguna razón acá, recuperar genoma mitocondrial acá es un poco más difícil, no tengo idea todavía por qué, no tengo idea.
Y de hecho, varios papers que han sido publicados muestran que realmente la fracción de ADN mitocondrial en todo esto es baja. O sea, estamos hablando del 0.05%, es mínima. Entonces, digamos que usted puede pensar que está botando la plata, porque es muy poquito. Pero aún así realmente lo estás haciendo en una celda Flongel que es relativamente muy económica. Ahora, si comenzamos a hacer adaptive sampling, eso va a mejorarse enormemente, y el adaptive sampling no es un enriquecimiento per se, sino es casi que un enriquecimiento computacional, porque estás artificialmente, de hecho, haciendo un targeting de lo que te interesa. Entonces ahorita vamos a empezar a trabajar más con adaptive sampling, a ver cómo podemos mejorar esa fracción mitocondrial cuando hagamos un whole genome sequencing. Pero sí, es baja la fracción. Gracias. Vale. ¿Alguien más? Felicitaciones por tu trabajo. Una pregunta muy puntual con MetaBarcoding. ¿Cuál es tu experiencia en la ganancia de utilizar lecturas largas que ofrece Oxford Nanopore versus utilizar una plataforma de secuencias cortas como Illumina en MetaBarcoding, como lo que nos mostrabas de 16S? Este es un MetaBarcoding entre comillas, porque yo no cojo una muestra y secuencio el 16S y de todo eso. Yo acá estoy haciendo una PCR por individuo, lo cual no es MetaBarcoding per se, sino que estoy realmente multiplexando una celda. Son dos cosas allí diferentes. No obstante, la ganancia de eso es económica y tiempo 100%. O sea, si yo estoy haciendo lo que estoy haciendo, insisto, usted puede hacer unas PCRs, usted puede montar, ustedes saben, el que tiene experiencia monta, si quiere 100 PCRs en un día, básicamente, si sus primers son buenos. Usted lo puede poner a secuenciar y a las 24 horas, si lo deja corriendo, ya tiene datos con una perfecta cobertura. Pero insisto, lo que yo estaba mostrando hoy son secuenciación de amplicones, no MetaBarcoding per se. Pero trabajar con esta plataforma te permitió diseñar primers que te dieran un amplicón más largo, y eso te generó mayor resolución en los árboles, por ejemplo. Pues realmente el reto es tener entonces, en este caso, primers que sí sean muy buenos y universales. O sea, 16S, yo puedo secuenciar todo el 16S y todas las regiones, de hecho, polimórficas e informativas. No fueron esos 16S cortos, fueron los 1500 pares de bases. Y eso, claro, que es muchísimo más informativo que una PCR corta. Lo que pasa es que está muy claro y bien establecido que esos primers sí son universales y a cualquier bacteria, de hecho, le sirven. O sea, eso es bellísimo. Lo mismo, primers de COI están muy bien diseñados, ITS para hongos también muy diseñados. Ya, si no tienes primers específicos, ese es el reto, y por eso, para otras preguntas, entonces no hago PCR, sino obtengo genomas mitocondriales de nuevo, de cero. Gracias. Vale. Creo que no hay más preguntas. Juan Fernando, bueno, muchísimas gracias. Bueno, creo que con esta última charla terminamos nuestro primer bloque de seminario. Tenemos un break para tomar el almuerzo y nos vemos sobre las 2:15 de la tarde para poder dar inicio a la siguiente charla, que realmente nuestro invitado se conecta online y le damos continuidad a nuestro seminario. Muchísimas gracias. Que tengan un muy buen almuerzo.